Histérica por la ausencia de su hijo, Perséfone apretaba con fuerza el brazo de Hades, mientras subían las infinitas escaleras que daban con las puertas del palacio. ¿Sabes dónde está?, susurró cerca de su esposo, disimulando las mejores sonrisas para los dioses que los escaneaban de pies a cabeza. «Y no has querido decirme». Tomando la mano con la que la pelirroja despiadadamente estrujaba su brazo, Hades la miró con serenidad. «Sí», afirmó, «sé dónde está Hyunjin, como también sé que desea estar solo». «¿Solo?», se quejó la mujer, ahogando el llanto que empezaba a asomarse. «Quiero ver a mi hijo, quiero ver a Hyunjin». «Cariño, Hades, llévame con él», insistió ella. «No tengo nada que hacer en este lugar. No quiero ver cómo coronan la falsedad. Quiero correr a los brazos de mi hijo». Sollozó angustiada, y el pelinegro detuvo sus pasos para abrazarla con fuerza en su pecho, en donde pudo escuchar el suave lloriqueo de la menor que cubría su rostro con ambas manos. «Hyunjin está bien», musitó cerca de su oreja, acariciando los largos mechones rojos de su esposa. «He cuidado de él, pero ahora debemos fingir ante todos estos dioses y hacerles creer que les seguimos el juego». «Chanbin mató a Cátaros», soltó Perséfone entre dientes, apartándose de su pecho para mirarlo con enojo. «Ese infeliz tiene que pagar. Y lo hará». Hades secó con delicadeza las lágrimas que bajaban de sus ojos y, tomándola del mentón, subió su rostro para exigir su atención. «Yo me encargaré de eso». De pronto, Perséfone sintió calma en su interior. Confiaba plenamente en las palabras de su esposo y sabía que haría pagar a Chanbin y a Zeus todo el daño causado. «¿Estás bien?», preguntó Helios, subiendo varios escalones para acercarse a ellos. «¿Por qué lloras, Perséfone?». Limpiando sus lágrimas con rudeza, la pelirroja giró su rostro para clavar una mirada más seria en él. «Porque me emocionan estos eventos», dijo con frialdad. Helios suspiró decaído, captando la ironía en las palabras de la contraria. «Selene, ¿cómo está?», añadió, alzando la vista a ambos. Hades sonrió, pero en sus ojos se podía descifrar la rabia que esa pregunta le había causado, mientras que Perséfone se limitó a observar a Rodo a la lejanía. La mujer esperaba a su esposo en la entrada del palacio. «Selene está bien, ya sabes cómo es», contestó, volviendo su tosca mirada al rubio. «Espero que Félix también lo esté». «Lo está», consiguió decir deprisa. «Siento mucho que el torneo haya terminado así. No tienes que disculparte por nada», atajó la pelirroja. «¿Puedo preguntar a qué se deben estos tratos?». «Que no puedo entender cómo fuiste capaz de aceptar la propuesta de Zeus», increpó Perséfone, dando pequeños pasos hacia él para evitar ser escuchada por las personas. «¿Casar a Félix con Chanbin? ¿Aún con lo que has visto todas estas semanas? ¿No ves la clase de monstruo que es el hijo de Zeus?». El silencio reinó entre ambos. No hacían más que mirarse. Perséfone lo observaba con recelo y Helios le correspondía con vergüenza. «Félix desea esto también». «Félix hace lo que tú le pidas», interrumpió Hades, tomando del brazo a su esposa para hacerla retroceder. «No pongas a tu hijo como excusa», farfulló cerca de su cara, hundiendo sus ojos azules en el dorado del contrario. Helios bajó la mirada, perdiendo la batalla ante Hades. «No lo van a entender», dijo en medio de un susurro. «Lo único que entiendo es que eres un cobarde», masculló el pelinegro,
y tomando de la mano a Perséfone, decidió entrar de una vez por todas al palacio para terminar con esa farsa. Los ojos de la multitud de dioses que yacían de pie ante aquel despreciable dios que ocupaba el trono fueron conducidos al rey del inframundo y a su esposa. Ambos caminaban con sus manos entrelazadas y el mentón en alto, viendo como presa a Zeus, ignorando así la pesada vigilancia que los presentes ponían en cada paso que daban. Zeus, con una sonrisa de victoria, le hizo una pequeña seña a su hermano, invitándolo a tomar asiento a su lado, justo como Poseidón lo había hecho, pero Hades se quedó a un costado de Perséfone entre la muchedumbre, como si fuera un espectador más. Los dioses se miraron mutuamente, llenando el lugar de murmullos ante el frío rechazo de Hades con el rey. Pero Zeus usó una de sus mejores caretas y sonrió de oreja a oreja como si aquel comportamiento no le hubiese afectado. «Ayer tuvimos una lamentable pérdida», dijo, apaciguando las voces. «Atenea nos fue arrebatada, y aunque todo apunta a ser obra de Medusa, nos encargaremos de llegar al fondo de toda esta pesadilla para hacer justicia». Con el frío congelando sus mejillas, Félix bajó la mirada, seguro de que tarde o temprano se metería en graves problemas. «Dejando a un lado la tristeza», prosiguió Zeus, «hoy el Olimpo está de fiesta. Nombraremos formalmente al heredero». Los aplausos no tardaron en inundar el lugar, y aunque en los semblantes de los dioses se podía percibir la duda y el recelo, forzaban grandes sonrisas con el motivo de complacer a su rey. Hades y Perséfone fueron los únicos que mantuvieron sus manos abajo, negándose a aplaudir o siquiera sonreír. Hera fijó sus ojos en la madre de Hyunjin, dedicándole una sonrisa cargada de burla que la contraria captó, y luchando con el deseo de escapar de ese ambiente tan infame, Perséfone apretó la mano de Hades, refugiándose en él. «Hijo, acércate», ordenó Zeus, y a los segundos apareció Chambin con una engreída sonrisa y pasos firmes hacia su padre. Quedando frente a él, dobló sus rodillas y bajó la mirada. «Me enorgullece nombrarte formalmente y con esta multitud de dioses como testigos, heredero al trono, futuro del rey del Olimpo y protector de este reino». Hera se levantó para tomar una delicada corona que reposaba en una almohadilla que Artemisa sostenía para ella, y dedicándole una rápida mirada a Perséfone entre la multitud, sonrió cínicamente, dejando la corona a disposición de su esposo. Zeus la tomó con cuidado e, hinchado de orgullo, la puso con lentitud en la cabeza de su hijo, con todos los ojos puestos en dicha escena. Revolviéndose en su asiento, Ares sacudía la cabeza en forma de negación y, bajando la mirada, se negó a seguir presenciando aquel injusto acto. Los gritos y aplausos recorrieron las paredes del palacio al ver la corona en Chambin, y el castaño se levantó para sonreírle a todos con soberbia. Sacando la espada del Olimpo de su funda, la misma que fue creada y heredada por su padre, la alzó a la vista de todos, logrando que los gritos se incrementaran y los aplausos retumbaran en su lugar. «Los dioses que participaron en el torneo muestren su respeto hacia el heredero», ordenó Zeus, cesando el bullicio. Chris soltó un chasquido de desaprobación mientras caminaba al frente. Minho acomodó su cabello con pereza y se acercó también. Félix apretó la mano de Helios y obedeció la orden. Sungmin y Jisung hicieron lo mismo, arrastrando sus pies hasta estar frente al trono. Jeongin le honró a su padre y se unió a sus compañeros. Todos formaron una fila delante de Chambin, sin siquiera mirarlo, lo que el castaño disfrutaba bastante. Ver aquellos rostros siendo humillados por su presencia aumentaba su ego.
Con perfecta sincronía, los dioses se arrodillaron, provocando de nuevo los agobiantes aplausos que revolvían sus estómagos. En ese segundo de supuesto triunfo y tediosa victoria, las puertas del palacio fueron abiertas con dureza, apagando los aplausos, borrando las sonrisas y callando las bocas de todos los dioses que ahora miraban con curiosidad al dueño de la inadecuada entrada. Con pasos largos, la silueta esbelta de Hyunjin hacía bailar su capa negra. Apenas se podía apreciar una leve sonrisa en su rostro, debido a la capucha que lo ocultaba. Caminaba con elegancia y seguridad, robando el aire de cada ser viviente que hacía parte de esa multitud repleta de hipócritas. Aún arrodillados, Jongin y Jisun se separaron para dejar un espacio en medio de ambos y así permitirle al pelirrojo unirse, si acaso aquello estaba en su mente. De pie ante la dura expresión de Chanbin, que guardaba su espada y apretaba su mandíbula al verlo en ese lugar, Hyunjin se quitó la capucha con ambas manos y, sin intenciones de cortar con la mirada que sostenía con el castaño, se arrodilló con una inquietante lentitud que aceleraba los corazones de todos los presentes al ser víctimas de semejante tensión. Con sus rodillas tocando el suelo, Hyunjin desvió la mirada a Zeus, el hombre detrás de Chanbin, aquel rey que lo observaba con desprecio, pero al mismo tiempo atónito, como si verdaderamente no pudiera creer lo que sus ojos veían. Recibiendo una gran ovación por parte de la muchedumbre que aprobaba el gesto del pelirrojo, Zeus detalló la emoción en los rostros de los dioses que aclamaban al hijo de Hades como si de un rey se tratara. Fijando ahora su vista en Hera, pudo captar la preocupación en su semblante. Se veía igual de preocupada por la reacción que estaba teniendo la multitud con Hyunjin. Jongin tomó la mano del pelirrojo que yacía arrodillado a su lado y, asintiendo con su cabeza en forma de aprobación, le dedicó la mayor de sus sonrisas. Hyunjin observó las manos entrelazadas y le correspondió el detalle con apenas una tímida sonrisa. Pasando de los ojos del hijo de Apolo, conectó con los de Felix, que se hallaba al otro lado de Jongin, mirando con seriedad cómo sujetaban sus manos. Con el abrumador sonido de los aplausos que empezaba a fatigarlo, Hyunjin se levantó del suelo y, dando una media vuelta, les regaló una mirada fugaz a sus padres. A paso veloz, decidió retirarse de esas cuatro paredes en donde solo se sentía asfixiado. Una vez fuera, subió a su caballo y, clavando los talones en Fengari, se dejó llevar por el animal que galopaba bajo un atardecer que le abría paso a la noche. Frente al campo de flores, que le daba la bienvenida con una gélida brisa, Hyunjin caminó hasta el centro de los infinitos colores que iban iluminados por la suave luz de la luna. No supo cuánto tiempo pasó mientras miraba cada pétalo a su alrededor. Innumerables pensamientos acechaban a su cabeza. Sin ningún indicio de piedad con él, llegó a la triste conclusión de que todas sus desgracias se debían a lo frágil que había sido estas últimas semanas. Se había desviado de su propósito y ahora solo deseaba terminar su tarea en el Olimpo para regresar a la oscuridad del inframundo, el único lugar que lo llenaba de paz. El repentino sobresalto de Fengari lo sacó de su mente, e imaginando a qué se debía la alegría del caballo, giró sobre sus talones, clavando su cansada mirada en los ojos azules del rubio de cabello largo que permanecía rígido ante él. Felix llevaba el cabello totalmente suelto. Sus mechones amarillos bailaban con el viento. Eran felizmente manipulados. Vestía una capa marrón y apretaba con fuerza las riendas de Ilios como si luchara por no caer. «¿Cómo estás?», preguntó el rubio, con una voz tan suave que pareció susurrar.
Hyunjin se limitó a hacer un ligero movimiento de cabeza para sentir, como si resultara ser una buena respuesta para las dudas del menor. Debió ser difícil para ti aceptar el resultado del agradezco que así haya sido. Le cortó el pelirrojo. Gracias a eso, recordé mi propósito en el Olimpo. Felix se quedó en silencio, con los ojos muy abiertos, deseosos de una pizca de vulnerabilidad en la mirada atroz del mayor. Estaba perdiendo el rumbo, añadió Hyunjin sonriendo, aunque su sonrisa había perdido calidez. Zeus supo jugar conmigo ayer, debo admitirlo. Lo siento, susurró el rubio. ¿Por qué? Dando cortos pasos hacia él, Hyunjin frunció el ceño. ¿Por qué te disculpas? ¿Por ponerte en medio del idiota de tu prometido para impedir que lo matara? No es mi prometido, repuso Felix, sintiendo cómo se quedaba sin aire con la cercanía del mayor. Aún, sonrió. ¿Eso dirás? El menor se prohibió responder. Solo miraba el azul de los ojos del pelirrojo, que lo miraban con un inexplicable dolor. Debiste dejar que lo matara, increpó Hyunjin, masticando cada palabra. Lo hice por ti. ¿Por mí? Exclamó airado, y retrocediendo un paso lo miró con recelo. ¿Cómo pudo ser por mí? Podrían matarte si le hacías daño al hijo de Zeus. Igual estoy sentenciado, ¿no lo ves? Alzando sus cejas, empezó a reír. Sus ojos están puestos en mí. Encontrarán la manera de acabar conmigo porque me ven como una amenaza. Bajando la mirada, Felix apretó sus labios. Quise protegerte. No. Acercándose a él, Hyunjin dejó escasos centímetros de distancia entre su rostro y el del menor. No digas que fue por mí, porque claramente lo hiciste por él. Si eso piensas, ¿qué haces aquí? Replicó Felix con una voz más firme. ¿Qué haces en este bosque donde prometimos vernos? Dándole espacio al silencio, que parecía ser su mejor aliado en ese momento, Hyunjin dio un paso atrás. Dime, ¿esperabas verme? Insistió el rubio. No metas a Chanbin en esto, no lo uses como excusa. ¿Te molesta saber que me metí en medio de ustedes únicamente por ti? Hyunjin continuó con el silencio, porque en ese momento exacto pensó en besarlo, pero la realidad de su desgracia lo golpeó, enterrando su más recóndito deseo. ¿Este arrebato de valentía se debe a que sabes que no puedo tocarte o me equivoco? Oh, créeme, que seré igual de valiente cuando haya luna llena. Sonrió el menor. Tendré el mismo arrebato. Bajando sus ojos a los labios entreabiertos del rubio, Hyunjin inhaló todo el aire posible, para luego expulsarlo con un suspiro largo, donde dejaba en libertad sus pecaminosos deseos. Subiendo al lomo de Ilios, Felix no apartó la mirada de él. Con Chanbin puedes hacer lo que gustes, afirmó, y clavando los talones en Ilios, desapareció en la obscuridad de la noche, donde solo se escuchó el trote del caballo alejándose. Hyunjin llevó su mirada a la luna, al momento que las comisuras de sus labios formaban una sonrisa. Girando el rostro al camino que había tomado Felix para marcharse, volvió su mirada, pero esta vez sus ojos habían apartado el azul para tornarse blancos.